Por la UABC, es coautor de 3 libros que son los siguientes: Explorando nuevos senderos, acercamientos al Nuevo Testamento desde las ciencias sociales, historiografía posexílica, Esdras, Nehemías, Crónicas, narraciones del Antiguo Testamento y apócrifos del Antiguo Testamento. También ha escrito varios artículos en revista Col. Menciona que actualmente es obrero, trabajador en una bodega y colabora en la traducción de la Nueva Biblia Misionera. Y escribió una introducción general a la Biblia y una introducción al Antiguo Testamento, a publicarse próximamente en Editorial Paulinas. Desde luego, él ha ya participado en diferentes ponencias aquí en nuestras asambleas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Gabriel Fierro. Adelante. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Acá en Tijuana todavía son días. Supongo que en el resto del país ya serán buenas tardes. Voy a compartir pantalla a ver si se ve la presentación. ¿Se ve ahí la presentación? Sí. Sí se ve. Sí se ve. Bueno, muy bien. A diferencia de otras exposiciones que yo he tenido aquí en la reunión de biblistas, e incluso a diferencia también de las exposiciones que hemos venido escuchando en el día de ayer y a lo largo de hoy, esta mañana, las 2 anteriores a la mía, que presentaron conclusiones de investigaciones muy interesantes relacionadas con el tema general de la antropología. Lo que yo me propongo en esta ocasión es compartir con ustedes, con un fin más bien constructivo de retroalimentación, algunas inquietudes hermenéuticas que me han surgido recientemente, digamos, en los últimos 2 años, que a partir de lecturas, de acercamientos antropológicos, de la ciencia de la antropología, pero también aunado a la historia y a la sociología y algunas otras ciencias sociales y humanidades, como que eso me ha despertado ciertas inquietudes de hacerle preguntas al texto bíblico de una manera distinta. Por eso parto con el título: El humano, custodio de la creación. La frase está tomada del documento de la Pontificia Comisión Bíblica, ¿Qué cosa es el hombre?, que creo que es lo que estimuló que el tema de este año fuera antropología bíblica. Y a propósito puse inquietudes desde el perspectivismo bíblico. Entonces, primero voy a tratar de explicar qué es el perspectivismo, en qué corriente se enfoca y, como lo hizo Héctor hace un momento, tratar de proponer un acercamiento nuevo a la Biblia que parta así de lo literario, pero que trascienda lo literario hacia preguntas actuales que se está haciendo la sociedad o que se están haciendo las sociedades en plural acerca del mundo en el que vivimos y de lo que la Biblia pueda aportar. Nuevos cuestionamientos se hacen a la Biblia desde que en el año 2000 se acuñó un término dentro de las ciencias sociales y de la ecología que se le llama el antropoceno. El antropoceno está caracterizado porque las acciones del hombre o las acciones del ser humano, más bien dicho, están causando ya un efecto geológico dentro de nuestro planeta. Así como en épocas anteriores han sido distintos elementos, un meteorito, plagas o cuestiones distintas, a partir sobre todo de la revolución industrial, se ha visto cómo las acciones del ser humano están dañando de tal manera el equilibrio de vida o el equilibrio ecológico en nuestro planeta, que entonces ya, a propósito de un premio Nobel de Física que en el año 2000 propuso este término como una nueva era geológica. Y en esta nueva era geológica entonces se cuestiona por qué el ser humano ha tomado esta actitud para con su planeta. Y en 1967 hubo un artículo muy duro de Lynn White donde acusaba a la tradición judeocristiana occidental
de ser la causante de este cambio, del ser la causante de la explotación de la naturaleza, vamos a empezar llamándole así, y sobre todo él acusaba de que esa lectura bíblica de la que hablaban ayer con el padre Conrad, de dominar la tierra, dominar los animales, fue la causante de que estemos viviendo en este tiempo de crisis ecológica, que entre otras cosas, pues puede estar ocasionando la pandemia en la que estamos nosotros actualmente viviendo. Como una respuesta al antropoceno dentro de las ciencias sociales, se ha hablado ya de un poshumanismo, y hay un poshumanismo filosófico, un poshumanismo antropológico, sociológico, histórico, en fin. El poshumanismo es una crítica a la manera como el ser humano se ha concebido a sí mismo y cómo el ser humano se ha concebido a sí mismo en relación con su entorno. Por eso se habla y se acuña el término de antropocentrismo, donde el hombre se considera a sí mismo la medida de todas las cosas, donde el hombre considera que es la obra cumbre central de todo el universo, y entonces se cree con derechos de explotar. Incluso ya la misma terminología, ¿no?, de hablar de recursos naturales, habla de cómo se concibe la naturaleza como un recurso que podemos usar a nuestro antojo. Y otra característica, otra crítica que hace el poshumanismo es el dualismo. Dualismos que se acentuaron de manera ontológica a partir de la modernidad, recordando René Descartes cómo habla de que el ser humano es una res pensante, mientras que todo lo demás es una res extensa. Entonces, el ser humano y todo lo que le rodea son ontológicamente distintos, y por lo tanto de ahí se derivó toda una serie de consecuencias que iban permitiendo en este antropocentrismo explotar esto que le rodeaba, el medio ambiente. Entre una de esas divisiones o dualismos más clásicos es este: el ser humano es uno y la naturaleza es otro. Por eso incluso las ciencias se dividen en ciencias naturales y ciencias humanas. Es decir, todo parte de un dualismo, y ese dualismo también se hace antropológico. Está el dualismo entre el hombre y la mujer, totalmente distintos. Está el dualismo entre el hombre blanco europeo y todos los demás. Está el dualismo entre el cuerpo y el alma. En fin, podríamos sacar consecuencias, no quiero adentrarme. Sin embargo, quiero hablar de esto, de la mirada del jaguar, porque justamente hace unas pocas décadas, a finales de los 90, considero yo, surgió una nueva, le voy a llamar epistemología, una manera distinta de conocer la realidad. Este movimiento, que se llama perspectivismo, nació principalmente en Brasil. Antropólogos como Viveiros de Castro, que trabajaron con las culturas originarias de la zona amazónica, consideraron que nosotros, influenciados por la tradición occidental, lo que yo les decía anteriormente, mirábamos como si fuéramos una naturaleza con distintas culturas, y entonces los animales son totalmente extrínsecos a nosotros, las plantas, los vegetales, la tierra, el cielo, en sí, todo lo que nos rodea son cosas, son objetos, y nosotros podemos hacer uso de esos objetos y los miramos como tal. En cambio, la perspectiva de estas culturas originarias, yo diría que de América en general, ven la cosa de otra manera. Hay una interconexión entre todos los seres vivos, e incluso con los astros, con el cielo, con la tierra, con el mar. No hay una división que sea naturalista, sino hay un multinaturalismo. No quiero adentrar en esa perspectiva. Si a alguien le interesa, pues le puedo compartir con gusto literatura acerca de esto. Pero a mí creo que entonces aquí es donde viene la cuestión, lo que yo quiero preguntar. En la Biblia, ¿cuál es la distinción que se hace entre el ser humano y lo que le rodea? ¿No será que la hemos estado leyendo de manera occidental moderna, haciendo esas distinciones? O quizá haya que buscar una perspectiva bíblica donde encontremos respuestas más adecuadas con lo que el mismo texto nos ofrece y no con lo
que en nuestros presupuestos filosóficos hemos estado leyendo. Entonces, lo que quiero compartir a partir de ahora son algunas intuiciones, porque en realidad es un trabajo que todavía no termino, un trabajo en proceso todavía de redacción, donde tengo hasta ahora más preguntas que respuestas, y por eso mi intención es compartir las preguntas para si hay alguna retroalimentación. La creación del hombre es antropocéntrica. Bueno, el documento de la Pontificia Comisión Bíblica que estamos nosotros trabajando parte de la lectura de Génesis 1:2. Desde esta perspectiva y relacionándolo con lo que el padre Conrad nos expuso el día de ayer, podríamos decir que sí, que el ser humano, que el hombre, es el culmen de la creación. Pero entonces yo me pregunto, ¿y esa es la única teología de la creación, la que hay en Génesis? Cuando hablamos del acto creador de Dios, ¿solamente podemos recurrir al Génesis? ¿O hay algunos otros textos que nos puedan también proporcionar alguna teología, algunos datos que contribuyan, que complementen, sobre todo ahora que pues el magisterio está insistiendo mucho en lecturas canónicas de la Biblia, no tomar textos aislados, no tomar textos por separados, sino leerlos e interpretarlos desde su contexto canónico con el resto de la Biblia concebida en su totalidad. Entonces, esta es la pregunta que yo me hago para iniciar esta manera de construir conocimiento juntos, que si es la única teología o hay alguna otra más. El hombre es un hombre en relación, dice la Pontificia Comisión Bíblica en su número 10, y de manera providencial la exposición anterior de Héctor hablaba precisamente de cómo concebir la realidad como relacionalidad, el ser humano en relación. Bueno, leyendo Génesis 1, 2, los dos relatos de la creación, el relato sacerdotal, el relato yavista, podemos partir de que el ser humano fue creado también en relación, fue creado en relación con la tierra. Yo me aventuro además a decir en esta exposición que fue creado para relacionarse con los astros, con el sol, con la luna, con las estrellas, que hay una relación especial del ser humano con los animales, y que por supuesto, y como culmen o conclusión de todo esto, el ser humano tiene una relación especial con Dios desde la creación y en su devenir histórico, en su manera de vivir. Entonces, estos tópicos, estos 4 relacionalidades son las que yo quiero comentar, como ir descubriendo algunos textos bíblicos que los vayamos leyendo juntos, y que al final pues no habrá conclusiones, sino lo que habrá más bien son intuiciones de por dónde podría continuar mi exposición, por dónde podría continuar mi investigación, quizá pensando a lo mejor en la publicación de algún artículo posteriormente, ¿no? De hecho, para esta ocasión, este año, creo que no entregaré escrito para la publicación de las memorias de la ABM, porque como les digo, esto está todavía en ciernes. La primera relacionalidad que encontramos es la del hombre y la tierra. A lo largo de la Biblia hay la palabra Eretz en su acepción que ya comentó el padre Conrad, y en la otra acepción de Adamá aparecen innumerables veces, aparece con mucha frecuencia en relación con el Adán y con la Adamá. Iré poniendo algunas fotos que no es nada más porque se me hagan bonitas, sino que también son representativas de la región en la que yo vivo. Del lado izquierdo de mi pantalla aparece un cirio, que es ya sé que no parece, ¿no? Parece más un cactus, pero es un árbol endémico de aquí, de la península de Baja California. Entonces, he tenido también la oportunidad en la maestría de historia de acercarme al pensamiento y a la cultura de los grupos originarios de aquí de la península, tanto de los que existían cuando se escribieron las crónicas misioneras, y pues por eso sabemos de ellos, pero también los grupos actuales originarios que todavía viven aquí en la península y que he podido platicar con ellos, conversar, y me han
compartido también sus impresiones de la manera como ellos se relacionan con la tierra, y algo que quizá para nosotros pueda parecer un desierto, sin vida, sin agua, sin nada interesante, pues para ellos es su tierra y tienen una afección especial, tienen un afecto especial, ¿no? Eso que la geografía cultural llama ahora la apropiación del espacio. Hacen suyo su espacio y tienen relación con él. Y me acuerdo, por ejemplo, de Moisés quitándose las sandalias, teniendo contacto sus pies con la tierra como una unidad. ¿Qué tipo de conexión? Que es lo que vamos a tratar de ver a continuación. Hablando de la relación del ser humano con la tierra dentro de la Biblia, hay dos acercamientos. El Papa Francisco en Laudato Si habla de nuestro planeta, nuestra tierra como una casa común, pero las culturas originarias y el perspectivismo amerindio prefiere hablar de madre tierra. Yo creo que no son excluyentes, pero que podemos encontrar en la Biblia. Aunque hablo de la Biblia en general, pues yo por mi especialidad, por lo que he estudiado, me voy a ir enfocando un poco más en el Antiguo Testamento y partiendo sobre todo del texto masorético hebreo. Casa para mí me da la impresión de que seguimos todavía en el lenguaje occidental dualista de res cogitas, res extensa. Y entonces la casa para mí es un objeto, es algo material, algo que tiene una estructura, unas paredes, pero que además en la tradición occidental una casa está siempre ligada a lo patriarcal. Es el padre, el dueño de la casa, es el padre el que ordena, el que manda en la casa. Entonces, la Pontificia Comisión Bíblica en este documento reciente del que he estado hablando, habla del humano también como custodio de lo creado. Hay un lenguaje distinto, ya no habla de casa, ni siquiera habla de universos, de cosmos, mucho menos de naturaleza, que para mí es una palabra que ya debería ir saliendo de nuestro vocabulario, sino habla de lo creado, algo que sí se me hace que está más a tono con la teología bíblica, que habla siempre de la creación, más bien de lo creado por Dios, porque si se habla de lo creado, eso hace referencia siempre al creador. Desde el perspectivismo amerindio, la tierra es un ser vivo, tiene relación no con una cosa, sino tiene relación con la madre, con algo familiar. Incluso los nuevos científicos ecologistas hablan de la tierra como la Gaia, como un ente vivo que respira, que tiene sentimientos, que le duele lo que le pasa. Y bueno, en la Biblia habrá que encontrar cuál es la manera, ¿no? Si tomamos en cuenta que la tierra puede ser más que casa, puede ser una madre, entonces el humano cuida la tierra también, como una madre cuida a su hijo, pero también el hijo cuida a la madre. Hay una relacionalidad de cuidado mutuo. Desde esta perspectiva, el ser humano no solo es el custodio de la tierra, sino que la tierra también custodia al humano, como el hijo y como la madre. Algunos textos hebreos que nos pueden dar luz o que yo he empezado a trabajar apenas sin profundizar en ellos. Este texto muy conocido de Isaías 55, que además sirve de inclusión al Deutero Isaías en esta partición que hizo Dunn ya desde finales del siglo XIX, del primer, segundo, tercer Isaías. Bueno, el capítulo 40 comienza hablando de la palabra fecunda de Dios y el capítulo 55 termina hablando de esta misma fecundidad de la palabra. Las traducciones las tomo de la Biblia de Jerusalén, pero cuando haya que hacer alguna anotación en hebreo, pongo ahí la frase o la palabra. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Y continúa el texto, ¿no? Así será mi palabra que no volverá sin haber hecho a lo que le mandé. 3 frases en hebreo me quisiera detener aquí. Ki'im
hirva et haaretz, sino que empapan la tierra. El verbo ravá literalmente es mojar algo, la fecundan, y creo que este es más importante. Aquí el verbo joledad, del verbo yalad, engendrar, que es el verbo que se utiliza en las relaciones familiares. El hombre fecunda a la mujer, el esposo fecunda a la esposa y la hace germinar, tener éxito, ¿no? El verbo que conocemos, samaj, para que dé semilla. En este texto poético de Isaías, entonces, está concibiendo a la tierra como la esposa de Yahvé, quizá, y cómo Yahvé la está fecundando, la está empapando de su semilla y la está fecundando para que dé fruto, para que haga germinar. Bueno, es una luz quizá que nos ayuda a entender cómo la tierra es esta mujer viva. Ayer hablaba, ya no quiero abundar en esto, de esta relación incluso semántica entre el Adam y la Adamá. Por lo tanto, el ser humano no puede negar esta relación intrínseca que tiene con la tierra. Él es tierra. Él salió de la tierra y volverá a la tierra. La tierra cuida del humano. Por ejemplo, en estas citas bíblicas, que no voy a detenerme a leer para no entretenerme demasiado, es la tierra la que ofrece su alimento al hombre, a la mujer. Incluso en Proverbios 30:16 se habla del régimen de la tierra, de las entrañas, incluso en algunos otros textos se habla del beten de la tierra, es decir, el seno. Dice Proverbios, el hombre sale del régimen de la tierra y el hombre regresa al régimen de la tierra, que en la teología a lo mejor escatológica, este régimen de la tierra se va a caracterizar como el Sheol. Si el hombre salió de este vientre terreno, tendrá que volver al vientre terreno, y el Sheol como esta cavidad subterránea, pero es volver y es hacerte nuevamente tierra. En la teología bíblica del Antiguo Testamento, pero creo que también del Nuevo Testamento, las montañas son guías en el desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va marchando por el desierto, es la montaña del Sinaí la que le da una guía, ¿no? Incluso es bastante simbólico que la Torá se haya dado geográficamente en una montaña, porque cuando uno camina por el desierto, y me ha tocado hacerlo varias veces, todo parece igual, todo es arena, y entonces lo único que te va a guiar es una montaña. Cuando ves una montaña estás salvado, porque esa te va a guiar, te va a decir para dónde caminar, para no perderte. Y así es la Torá para el pueblo de Israel, es la que le da cierto anclaje, cierta seguridad. Y encontré varios textos que no pongo aquí, pero las montañas cantan, las montañas hablan, las montañas arden, las montañas escuchan. Si las montañas no son objetos, las montañas tienen cierta, no sé qué palabra usar, pero cierta vida, y se interrelacionan con el ser humano, con el hombre y la mujer israelitas. El mar habla también. Dice Job 28:14, Hayam Amar, el mar dice, en Imaí, no hay conmigo. El mar ruge, el mar eleva sus olas, perdón. El mar, recordamos en el texto más conocido del Evangelio de Jesús, cómo el mar se levanta contra la barca de Jesús, y cómo Jesús, a quien increpa, es al mar. El mar lo escucha, el mar le obedece. Hay esta interrelación. Entonces, no podemos hablar del mar como algo, como un objeto que no tiene vida, que no tiene interacción, sino hay que buscar nuevas maneras de concebir esta relacionalidad. ¿Qué decir de las estrellas? Perdón. Bueno, las estrellas también, numerosos textos como el del Deuteronomio 4:19 hablan del ejército de los cielos. Y obviamente si se utiliza la palabra ejército, tsebaot, pues hay que pensar en soldados, es decir, en gente que hace
la guerra, que pelea, que interactúa, que va, que marcha. Por ejemplo, en el texto de Jueces 5:20, desde los cielos combatieron las estrellas, Johabim, desde sus órbitas combatieron contra Sísara. Es decir, las estrellas no están ahí como objetos, como lo que ahora nos dice la ciencia quizá que son, sino para la perspectiva bíblica interactúan con el ser humano, pelean con él, cantan con él. Hay textos, por ejemplo, en la carta de Judas, versículo 13, donde se habla de las estrellas errantes, o nosotros diríamos más bien estrellas fugaces, como son ángeles que están cayendo del cielo. Y en la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento, que he tenido oportunidad de leer y estudiar también para un libro, siempre se habla de estos herejes o de los ángeles caídos como ángeles que están interactuando. Incluso en el Apocalipsis de Juan, recordemos cómo la cola del dragón barre la tercera parte de las estrellas, como queriéndose llevar consigo todos estos ángeles rebeldes. Entonces las estrellas están ahí, interactúan. En el libro de Esther, pues los nombres también tienen este simbolismo. Esther, Star, es la estrella, ¿no? La estrella que ilumina el pueblo de Israel en los momentos difíciles. Bueno, no me adentro más en este simbolismo. Mención especial merecen el sol y la luna, que en todas las culturas del antiguo Oriente, en Egipto, en Babilonia, pero sobre todo en Canaán o en las culturas cananeas, son adorados como deidades. El sol es una deidad, la luna es una deidad, pero para la perspectiva bíblica, el sol y la luna son los que nos ayudan a nosotros a marcar los días y a marcar las fiestas en los distintos calendarios que se tenían, el lunar, el solar. El sol ilumina el día, se utiliza el verbo hacer brillar, literalmente. La luna y las estrellas son las que gobiernan. Juká son un estatuto, son un decreto, son una guía. La noche, dice Jeremías 31:35. Incluso se habla, recuerdo un texto apenas, de los lunáticos. Ahí puse la palabra en griego, seleniatzetai. ¿Qué es Selene? Pues Selene es la luna, entonces un seleniatzetai es alguien que está influenciado por la luna, como dice Mateo 17:15. Para la mentalidad del hombre y la mujer bíblicos, la luna tiene influencia. No llegaron al extremo, o más bien se cuidaron de caer en el extremo de considerar ciertas deidades de la luna, ciertas diosas donde se decía que influenciaban a las personas a hacer ciertas conductas, pero sí he encontrado algunos textos del Antiguo Testamento y otro, como solamente puse un ejemplo del Nuevo Testamento, en que el sol y la luna tienen participación y interactúan y hacen al ser humano tener ciertas actitudes. Y bueno, puse este caso y está escuchando, dijo el padre Antonio, que hizo su tesis sobre Sansón. El nombre de Sansón, Shimshon, como aparece aquí en esta parte, ¿no? Shimshon, bueno, estas tres primeras es el término Shemesh, sol. Y además hay algunos estudios recientes donde ubican el origen de la historia de Sansón cerca de Bet Shemesh, que era una ciudad donde tenía un templo dedicado al sol. Y en cambio Dalila, si tenemos de este lado, Dalila viene de la palabra, si quitamos la Dalia del inicio, Laila, noche. Entonces, más allá del simbolismo semántico que pueda estar detrás de eso, habría que preguntarme, bueno, yo me pregunto si no será también que el texto quiere dar a entender cómo el sol ilumina a Sansón, lo invita a hacer ciertas cosas, porque Sansón es muy intempestivo, ¿no? Hay un artículo que habla de Sansón como un adolescente así con toda la energía, mientras que Dalila trabaja más en la noche, en la seducción, en fin, habría que ahondar un poco más en eso. El ser humano y los animales, hay también una tendencia dentro de las ciencias sociales principalmente
y creo que Estados Unidos es donde más se ha desarrollado esto que se llama los Animal Studies, que tratan de ver una manera distinta de relacionalidad entre el ser humano y los animales, no como humano cosa o no como yo ellos, sino como un diálogo tú a tú. Para el perspectivismo ameríndio, por ejemplo, el jaguar me ve como persona a mí y yo tengo que ver al jaguar como una persona en forma de jaguar, ¿no? Es interesante y cómo los chamanes son los seres privilegiados que tienen esta capacidad de hacer cambios como de disfraces, ¿no? El chamán puede a veces hacerse un jaguar o puede hacerse un águila, puede hacerse un búho, etcétera. Y dentro de la historia también existe ya ahora la corriente del Animal History iniciada por Ritvo, una estudiosa también inglesa. Pero bueno, no entro más, no profundo más, pero quiero comparar dos textos del Génesis donde se habla de la creación. Del lado izquierdo, el ser humano, dice Génesis 2:7, Yahvé Dios formó, aquí lo que vemos es que se utiliza el verbo yatzar, el verbo donde los artesanos dan forma a sus artesanías, por ejemplo. Formó al hombre, es decir, al Adán, con polvo del suelo, con Adamá, insufló en sus narices un aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente, un hayá, que es la manera como generalmente se describe a los animales en general, ¿no? Son los hayá. Mientras que en Génesis 2:19, es decir, unos versículos más adelante, en el mismo relato ya vista, se dice, Yahvé Dios formó, se utiliza exactamente el mismo verbo, el verbo yatzar, no hay un verbo exclusivo para la creación del hombre. Lo formó del suelo, igual que el ser humano lo formó de Adamá a todos los animales, es decir, es un hayá del campo, de las aves del cielo, y continúa el texto. Entonces, lo que yo encuentro en esta comparación de dos versículos es que al menos de manera semántica no hay un vocabulario propio para la creación del ser humano, sino que comparte el mismo verbo, son formados de la misma materia, del Adamá, y ambos son calificados como hayá, como seres vivos. Por eso en los Animal Studies ahora se habla de algo que quizá quien no lo escucha por primera vez puede brincarles un poco. Se habla de animales humanos y animales no humanos para resaltar esta complementariedad y esta interconexión que existen entre unos y entre otros. Entonces, este es un primer acercamiento que tengo yo. Voy a poner otro texto tomado del libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 10. Pero pregunta a las bestias, a los behemoth, y ellos te instruirán. Resalto aquí el verbo en hebreo porque es el verbo yará. El verbo yará, bueno, al final tiene el sufijo de segunda persona, ¿no? Te instruirá a ti. Pero lo quise poner porque del verbo yará deriva la palabra Torah, instrucción, educación. Entonces, no solamente los sabios son los que instruyen al ser humano, sino que aquí en este texto de Job, hasta las bestias pueden instruir a Job. A las aves del cielo que te lo dirán, el verbo nagad, que en las clases del padre Carlos Junco, la primera acepción de nagad era revelar. Sino a los reptiles que te informarán, vuelve a aparecer el mismo verbo, yará, de donde deriva Torah, es decir, los animales dan una Torah, dan una instrucción, te lo contarán los peces del mar. ¿Quién no sabe? Y aquí aparece el verbo yadá, de que el padre Conrad hablaba como un conocimiento no meramente intelectual, sino experiencial. Entre todos ellos, que todo esto lo hizo la mano de Dios, que su mano tiene el hálito, el nefesh. Los animales tienen nefesh, al igual que el ser humano, comparten el nefesh del hay, del viviente, del animal. El espíritu, el ruach de todo ser humano. Y aquí ser humano lo que se utiliza es muy interesante, ¿no? Besar haish, basar, carne de humano, dice literalmente, ¿no? Cuerpo de humano, podríamos decir. Entonces, tanto seres humanos en este texto de Job como animales comparten nefesh, comparten ruach. El animal puede instruir, puede dar una Torah, y el animal también tiene yadá, tiene conocimiento. Y de manera más, pues como lo hace el Coelet, ¿no? Este sabio un tanto irónico, punzante a veces, dice de esta manera,
¿Por qué el hombre, él utiliza aquí los beneja Adán, y la bestia, el behemá, aunque la Biblia de Jerusalén traduce en plural, aquí él lo está poniendo en singular, tienen la misma suerte? Muere el uno como la otra. Y ambos tienen el mismo aliento, el mismo ruaj de vida. En nada aventaja el hombre a la bestia, pues todo es hebel, todo es vanidad. Incluso el libro del Siráside se puede comparar, donde habla también del mismo destino, tanto para hombres como animales. Entonces, podríamos preguntarnos, parafraseando al Coelho, ¿no? ¿En qué aventaja el ser humano a los animales? ¿Cuál es lo propio, qué es lo característico de él? Es algo que es una pregunta para mí, de la cual todavía no he encontrado una respuesta, pero quizá la respuesta vaya encaminada en esta idea. El hombre es, según el Génesis 1, 26, 27, imagen y semejanza de Dios. Pero cuando Adán también engendra, se utiliza lo mismo. El texto de Génesis 5:3 dice: tenía Adán 130 años cuando engendró a su hijo a su semejanza. Demut, la misma palabra, esta misma palabra demut es la que se utiliza en Génesis para hablar de que el hombre es imagen de Dios. Y según su imagen, Selem, otra vez la misma palabra utilizada anteriormente para hablar del ser humano, a quien puso el nombre de Set. Es decir, no es una prerrogativa del hombre con Dios, sino que también del Hijo con respecto al Padre. Dice el Salmo 72:20, como un sueño al despertar, Señor, al levantarte, desprecias su imagen, su Selem. Esto es muy interesante. A mí, cuando hice el examen lexicográfico de la palabra Selem, imagen, el 90% de las ocasiones en que aparece la palabra es para usarla en forma negativa. Se habla de las imágenes que son adoradas como deidades, de la idolatría, pero también varios textos como este, que solamente puse el ejemplo del Salmo 72, se habla de la imagen del ser humano, pero como algo no tan positivo. Incluso se habla de la imagen de toros, de las figuras de toros en Segunda de Crónicas 4:3, de la figura de serpiente en el Salmo 58:5, o la figura del sonido de las montañas en Isaías 33:4. Entonces, la terminología de Mut y Tselem, con la cual se dice y se exalta la singularidad del ser humano, en el resto del canon bíblico no aparece como algo positivo, sino más bien como una fragilidad del ser humano. El texto de Ezequiel 1:10 es muy interesante porque dice la forma, otra vez utilizando la palabra hebrea de Mut, de sus caras, era, sí, un rostro humano, es decir, es una figura humana, pero también la otra tenía una forma, un selem de león, un selem de toro, un selem de águila. Entonces, no es una exclusiva que el ser humano sea figura de Dios. El león, el águila, el toro no pueden ser también imagen de Dios, ya que tienen su ruaj, ya que tienen su nefesh. Lo pongo como pregunta, ¿no? Más que como afirmación, habrá que responder después, tengo una tarea. Algo muy interesante es, creo yo que Génesis no es la única teología de la creación del ser humano y en general de todo lo creado, sino están los capítulos finales del libro de Job, donde es toda una teología de la creación que requiere un examen, un análisis por sí mismo, pero quisiera yo más bien tomar como comparación el Salmo 104, porque intertextualmente están íntimamente relacionados. El Salmo 104, que es un salmo pues extenso, más o menos 30 versículos, y que quizá a quien le interese puede irlo a leer más tarde o mañana en la hora santa, como quieren. Pero, ¿por qué hay una relación? Primero, es el mismo orden de la creación. Si uno lee el Salmo 104, se va a dar cuenta cómo va empezando con la luz, la tiniebla, las aguas, se dividen las aguas, la tierra, en fin, el orden en que Dios va creando es el mismo orden que aparece en el libro de Génesis, sobre todo en el capítulo 1. 2, Dios formó al Leviatán, dice el Salmo 104, y en Génesis 1:21 Dios formó el mismo verbo, yatzar, a los monstruos marinos. Entonces también en cuestión de vocabulario comparten esto. Y en fin, podríamos así seguir. Yo estuve tentado a hacer como una tabla comparativa, pero para fines prácticos, ¿no?
comparten el mismo vocabulario, se habla de los mismos términos en los que Génesis. Por lo tanto, es mi punto de vista, Génesis tiene que ser analizado e interpretado a la luz del Salmo 104. Son complementarios. Pero la teología del Salmo 4 sí tiene algo distinto a la teología que se utiliza en el libro de Génesis. Lo primero que resalta es que mientras en Génesis se habla de manera genérica, ¿no?, de los reptiles, de las aves, de eso, el Salmo 4 da ejemplos muy concretos de qué animales son los que están en el acto creador. El sol y la luna además marcan los tiempos, pero no para el ser humano como en Génesis. En el Salmo 4, el sol y la luna marcan el tiempo para los animales. Pongo un extracto de estos versos. Creó la luna para marcar los tiempos y el sol que conoce su ocaso. Cuando sale el sol, las bestias se recogen y van a echarse a sus guaridas. Es decir, hay una temporalidad que está marcada por estos astros, pero no nada más para el ser humano, sino para todos los seres vivos, incluyendo al ser humano. Hay lugares para los animales y hay otros lugares para los humanos. El texto da a entender, incluso habla del mar, cuando lo surcan las barcas, y ahí está el Leviatán jugando. Es decir, es como si estuviera diciendo, no tenemos por qué meternos en sus lugares y no tenemos por qué meternos en sus tiempos. Cuando se oculta el sol y sale la luna, es hora de que salgan ciertos animales y el ser humano debe estar resguardado ya. Dios creó el mar no para el ser humano. Dios creó el mar para el Leviatán. Y fíjense qué interesante, ¿no? Para que el Leviatán pueda jugar en él. Se utiliza aquí este verbo, ¿no? Donde shahak, dar vueltas, reír, estar alegre. Es interesante, ¿no? Porque el Leviatán aquí no es un monstruo que amenaza al ser humano. El Leviatán tiene su lugar y solamente se convierte en un monstruo en la medida en que el ser humano le invade su lugar. Pero él está jugando y eso pues da muchas perspectivas para lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, ¿no? Le echamos la culpa de animales, que nosotros les hemos quitado sus lugares, que nosotros hemos invadido sus hábitats y que luego nos quejamos de que nos están agrediendo o transmitiendo enfermedades, etc. Los animales, Teshalach Ruaja, los animales son creados, enviaste tu Ruach y todo fue creado. Aquí lo que se utiliza es este verbo, ¿no? Que es propio, el verbo bará, el verbo crear. Aquí no es una creación específica del ser humano, sino es una creación general. A todos los creaste tú y a todos les diste tú, les enviaste tu ruach, tu espíritu, tu aliento de vida, como se le quiera decir. Entonces, vemos cómo hay una distinta perspectiva en el Salmo 104, a diferencia de lo que sería Génesis. ¿Cómo entonces desde el perspectivismo podemos acercarnos al Salmo 104? Un salmo que no es antropocéntrico. Es decir, cuando uno lee el Salmo 104 se da cuenta de que el ser humano aparece solamente en una mención cuando sale a trabajar y regresa de su trabajo, pero no está centrado, a diferencia del Salmo 8, ¿no? Donde el ser humano es el centro de la creación. Aquí no, aquí es la creación en sí misma. Y de hecho, estuve también tentado a hablar del Salmo 8, pero creo que el Salmo 8 hay que también interpretarlo a la luz del Salmo anterior y del Salmo posterior. ¿De qué habla el Salmo 7 y de qué habla el Salmo 9? De la fragilidad del ser humano, de los enemigos, de los malvados, de los que hacen daño a la creación. La creación entonces para el Salmo 104 no está hecha para el hombre, eso es mentira, la creación está hecha para Dios. Por lo tanto, es un relato que no es antropocéntrico, sino teocéntrico. Los humanos no tienen una posición privilegiada en este salmo, sino una más entre las criaturas. Hay un ecosistema no jerárquico donde cada componente, incluyendo los humanos dentro de esa interconexión, todos están interconectados y todos son proveídos por Dios. El Génesis se centra, ¿por qué? Porque de lo que quiere hablar el Génesis es de la creación, no de todo. De lo que quiere hablar es de la creación del humano. Así como ayer decía el padre Conrad, la Biblia comienza con Abraham, que es el centro de la historia de salvación. Así, mientras que Génesis se quiere hablar de la creación del hombre, Salmo 104 nos quiere hablar de la creación de todo, como algo más extenso. La creación
no solamente el ser humano, toda la creación, todas las criaturas son las que alaban al Dios. Es decir, ni siquiera es un privilegio, no es algo específico del ser humano ser el único que alaba, que da gloria, que bendice a Dios. Bueno, pongo una imagen de las pinturas rupestres de aquí de Baja California, una de las grandes cuevas que se llaman pinturas grande mural, donde hay una interconexión, ahí se ve, aparecen seres humanos, aparecen hombres, aparecen mujeres, aparece un berrendo, aparece un cimarrón, aparece una mantarraya, y todos están íntimamente interconectados. La tierra entonces, como pregunta lo pongo, como madre quizá, danza, dice el Salmo 114, aquí lo que tenemos es el verbo, bueno, aquí está en Julí, pero el verbo es gil, dar vueltas, danzar, esta tierra está danzando frente a su Señor, y lo que se utiliza aquí no es el tetragrama sagrado, sino lo que aparece en hebreo es Adón, porque Adón puede ser Señor, pero también puede ser esposo. Los animales, incluso en el libro de Jonás, son el rey de Nínive, manda que todos, incluso los animales, se arrepientan y que hagan penitencia. Incluso a todos los animales se les viste de sayal. Toda la creación alaba y bendice a Dios, como ejemplo el Salmo 148 del Jalel, donde es todo, donde son todos los elementos de la creación los que alaban a Dios. Y por supuesto un texto más conocido para quienes tienen la liturgia de las horas, el himno de Daniel 3, donde son la nieve, la lluvia, las montañas, todo alaba a Dios. Entonces, el ser humano no es el único que tiene una espiritualidad. El ser humano no es el único que alaba a Dios, sino el ser humano en conexión, dentro de toda esta interconexión de criaturas, alaba al Creador. Por lo tanto, como les decía, no voy a dar conclusiones, sino lo que voy a dar son intuiciones. 1. Los humanos, según el Génesis, tienen un rol, voy a utilizar esta palabra, singular en la creación. Esto tomado del texto del Génesis. Pero el humano no es la medida y el humano no es el propósito de la creación. Somos a lo mejor tan antropocéntricos que pensamos que si se acaba la vida del ser humano, se acabará la creación, cuando no es cierto, ¿no? O sea, lo que ha demostrado la ciencia es que la creación ha existido muchísimo tiempo antes que el ser humano, y que si el ser humano llega a su extinción, la creación seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque Dios creó todo no para el ser humano, sino que Dios creó todo para él. Dios se recrea en su creación. Es una intuición, habrá que discutirla y habrá que ver. Lo que hace distinto al humano del resto de la creación, según el relato del Génesis, también relacionándolo con el padre Conrad, es el conocimiento del bien y del mal. Es decir, el ser humano puede continuar con la creación, puede ser fecundo, pero también puede dañar la creación. Eso para mí es lo que lo hace daño. Por eso vuelvo a mencionar el Salmo 8. El Salmo 8 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, lo máximo de la creación? Pero el Salmo 7 dice, pero también puede causar mucho daño. Y el Salmo 9 dice, pero también puede hacer maldades. A diferencia, por ejemplo, de los animales, de los monstruos e incluso del Leviatán, que lo único que hacen es jugar, es decir, cumplen su rol, no pueden dañar la creación. Texto de Génesis 5:3. Adán engendró a su hijo a su imagen y semejanza, como ya lo decíamos yo, ¿no? Estamos en el capítulo 5, cuando ya Adán cometió pecado, cuando Adán fue expulsado del paraíso, y aún en esta fragilidad, él sigue creando, sigue engendrando, sigue poniendo la misma obra de Dios. La Biblia, por lo tanto, esta es una intuición que tengo, que todavía habrá que investigar más, no es antropocéntrica. Ha sido leída de manera antropocéntrica, pero no es en sí misma antropocéntrica, sino es teocéntrica. Se basa en la obra de Dios. Yo creo que es imposible cualquier intento de antropología que no esté relacionado con una cosmología. A partir de estas intuiciones, yo creo que hablar del humano, siempre hay que hablar del humano en relación con los astros, con la mar, con la tierra, con los animales. Ayer que nos hablaban de los relatos de curación, ¿no? Cómo hablar de la curación de Tobit
sin hacer alusión al pez, y cómo para estas culturas los animales sanan, y hay animales que presagian la muerte, ¿no? En las culturas mexicanas, en fin, hay que entrar y no esquivar estas cuestionantes. ¿Cómo interpretar, por ejemplo, las teofanías sin limitarlas a lo meramente humano? ¿Cómo hablar de la teofanía del Sinaí sin hablar de los truenos, de la lluvia, del fuego, de la nube? ¿Cómo hablar de la teología o de la teofanía del profeta Ezequiel sin hablar de todos los elementos de la creación que aparecen en esto? La redención también, estamos demasiado acostumbrados a hablar de una redención demasiado antropocéntrica, cuando la redención, según los textos de Colosenses y algunos otros, la redención es cosmológica, y dentro de esta redención cosmológica, el ser humano es redimido como tal. Entre el perspectivismo amerindio, donde todos somos humanos, pero con diferente disfraz, quizá no es la palabra, pero es donde puedes tener un disfraz de jaguar, de tapir, de humano, etcétera, y el modernismo occidental, donde el humano es algo totalmente contrario, ontológicamente contrario a la naturaleza, habrá que buscar un equilibrio y habrá que buscar cuál es la perspectiva bíblica que aparece en los textos. Y entonces, pues como último, hay una necesidad para mí de encontrar un perspectivismo bíblico. Leo nada más el texto de Isaías 6:8. Serán vecinos el lobo y el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y cachorro pasarán juntos, el niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa pasarán juntos, acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja, hurgará el niño el pecho del agujero del áspid, y en la ura de la víbora, y el recién testado meterá la mano. Es decir, aquella maldición del libro del Génesis, donde Dios pone enemistad entre el hijo de la mujer y la víbora o la culebra, aquí es la reversión, ¿no? En esta redención que se espera, en esta redención mesiánica, ya no habrá esa enemistad entre el ser humano y los animales, sino que será una shalom, una armonía completa. Por último, pues como dice el documento posinodal Verbum Domini, no solo los exegetas somos los que interpretamos la Biblia, ¿no? Sino que también los santos con su propia vida son ya una interpretación viviente del Evangelio. Y por eso termino, ahora sí, mi presentación con este poema de San Francisco de Asís. Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas. Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas da sustento. Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y él es bello y alegre y robusto y fuerte. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Bueno, es un extracto nada más, pero creo que va muy acorde con lo que apenas estoy tratando de ahondar un poco más. Gracias por la atención. Bueno, si no hay preguntas, yo creo que podemos ya concluir. Bueno, estábamos esperando que Conrad te diera las gracias, pero no, ya empezaron las manitas levantadas. Okay. A ver, dale a Raúl Lugo, Pepe. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No tienes idea de lo útil que va a ser para muchos que trabajamos cosas de agricultura ecológica con pueblos originarios esta aproximación que ofreces. Mira, yo no estoy del todo de acuerdo con la afirmación de que, digamos, o sea, esta afirmación de que la cultura judeo-cristiana tiene mucho que ver con el desastre ecológico. Creo que es una afirmación que tiene su parte de verdad. Y me parece que el esfuerzo que haces por mostrar que la tradición judía-cristiana permite otro tipo de lecturas y aproximación a los textos, y que uno se va haciendo responsable delante del deterioro ambiental y de la crisis climática, o sea, me parece una cosa, una intuición muy importante. Creo que en esto, como en otras cosas, a lo mejor no es decir,
no es una posibilidad que niegue la otra. Efectivamente es posible que haya una vertiente teológica, antropocéntrica en algunos textos. Aquí el chiste está en que eres capaz de lanzar la mirada a otros textos. Esto, digo que a mí me parece muy importante porque implica no solamente una posibilidad de ofrecer fundamentación bíblica a quienes trabajamos en estos campos, sino que también tiene que ver un poco con los intentos del Papa Francisco y que han sido tan vituperados con todo esto de la Pachamama, que ha llegado, digamos, a extremos casi ridículos de parte de un sacerdote de la Ciudad de México, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que hizo una especie de pira, de hoguera para quemar allá los iconos del Pachamama. Esta, digamos, también ofrece una posibilidad de que haya una fecunda interrelación con la sabiduría ancestral de los pueblos originarios y la visión de la Biblia, que también hace falta mucho. Así que yo te animo, digamos, apunté todo lo que podía, me da un poco de miedo que no vayas a entregar nada para el anuario, pero te animo a que termines esta investigación y puedas publicarla. Publicarla va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Te admiro mucho. Sí, bueno, muchas gracias por el comentario. Yo creo que también hay una respuesta. Si le interesa, leo un artículo muy interesante sobre una respuesta a esta crítica que hizo Lynn White sobre la culpabilidad de la tradición judeocristiana en el antropocentrismo. Ha habido como muchas respuestas y tengo varias biografías sobre exégetas que han respondido desde el sentido del verbo dominar y demás, pero este artículo lo hace desde la historia de cómo decir, es que realmente no es la tradición judeocristiana la que ha provocado este antropocentrismo o esta era geológica del antropoceno, sino más bien son los postulados filosóficos posteriores de la modernidad los que han permitido esto, ¿no? Y entonces mi intento, pues fue, o más bien mi intento es todavía en esta investigación que estoy tratando de realizar, pues ver cómo la Biblia de manera completa o tratando de interpretar estos textos de manera sincrónica se van complementando para decir, efectivamente, pues el ser humano sí tiene un lugar singular en el relato de la creación, pero de ninguna manera el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Y comparto con usted creo que cuando interpretamos la Biblia también pues citamos muchos autores, ¿no? De renombre, europeos y demás, o norteamericanos, pero quizá hay una sabiduría también, o hay otros saberes, como dicen ahora los antropólogos, de culturas originarias, que nos pueden brindar una manera distinta de acercarnos al texto bíblico y que por las condiciones en las que vivía el pueblo israelita, ¿no? Incluso a veces de nómadas en su relación con la tierra, en su relación con los rebaños, con el ganado, pues si nos acercamos a estas culturas originarias que comparten mucho de estos sentidos, quizá nos habrá más luces. No se trata de decir, pues como ellos, así fue en la Biblia, no, pero sí nos hace cuestionarnos algo de manera distinta. Y yo creo que también a veces como exegetas podemos tener preguntas muy interesantes, ¿no? Pero que quizá a nuestra sociedad contemporánea no le interesan. Decía Hortelano, ¿no? Justo cuando habíamos encontrado las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Entonces, hay que preguntarle a la Biblia también para incluso algo que en el personal a mí me interesa mucho, que es el diálogo, ¿no? El diálogo con los que no son... Digo, para dar cursos de Biblia, pues así basta con los mismos temas, ¿no? Pero si queremos realmente dialogar y abrir horizontes y que la palabra se escuche y llegue en otros ámbitos culturales, científicos y demás, pues habrá que también buscar cuáles son las preguntas que podemos compartir y que podemos buscar. Padre Conrad había levantado la mano, pero creo que se fue. Si no, le damos palabra al Padre Dizan. Adelante. Ahí estoy. Sí, adelante.
Padre Gabriel, pues primero pues, felicitarte por compartir esta exposición que has dado. Creo que al menos el mundo occidental, pues nos hemos alejado de esta relación que ya está marcada ahí en la Biblia, de esta relación con la naturaleza, con la creación. Sin embargo, aunque tú no quieres, digamos, dar conclusiones, sino solamente intuiciones, quisiera preguntarte, ¿por dónde iría el reto nuestro como exégetas o como estudiantes de la Biblia? ¿Qué tendríamos que acentuar más? ¿El teocentrismo, que impulse tanto la armonía de la creación y de ahí venga también el verdadero sentido del hombre, ponerlo en su justo punto dentro de la creación? ¿O tendría O el audio. Sí, se fue el audio, pero es él. Bueno, voy a responder a lo primero que dijo antes de que se cortara o se disminuyera el volumen. Yo creo que la época contemporánea en la que nos estamos moviendo, lo voy a poner de manera simbólica, ¿no? Entre Descartes y Spinoza, dos filósofos más o menos contemporáneos, donde Descartes decía esta distinción entre el res extensa, ¿no? Todo aquello que se le llama o se le llamó naturaleza y que habría que buscar otra palabra, y que creo que como cristianos ya no podemos hablar de naturaleza, sino habrá que hablar de creación, que creo que es más conveniente. Entre esta distinción, pues, entre la naturaleza y el humano, y por el otro lado tienes a Baruch Spinoza, que además es un filósofo que actualmente se está leyendo mucho en las universidades en México, en las facultades de filosofía, en la UNAM, en la UABC, en otras facultades, donde Spinoza decía, no, todo es Dios, ¿no? De hecho, se le acusaba como de un panteísmo. Y entonces hay ciertas tendencias actuales donde está también esta idea, ¿no? De que todos todos somos dioses, todo es Dios, todo es... Y hay casi como una adoración del cosmos, ¿no? De lo que ahora antes se llamaba universo, ahora se le prefiere llamar multiversos, ¿no? Como varios universos. Y creo que entonces el exegeta tiene que partir de un teocentrismo. Nuestra propuesta también es decir, a ver, la creación no tiene consistencia por sí misma, sino que la creación se debe a un creador. Y entonces, nuestro reto es eso, para mí, como encontrar el equilibrio entre no irnos al antropocentrismo, pero tampoco caer en vamos a llamarle cosmocentrismo, ¿no? Donde solamente el cosmos y la energía del cosmos y todo este vocabulario que se utiliza ahora, sino hay que tener una propuesta clara de que sea teocéntrica, como la creación no está ahí para nosotros, ¿no? No seamos tan arrogantes, la creación está ahí para Dios. Y por lo tanto nuestra responsabilidad, utilizando la palabra del magisterio, nuestra labor de custodia para con la creación es mucho más imperante, es decir, es mucho más responsable, puesto que si es nuestra creación, si la naturaleza está ahí para nosotros, así como dicen el lenguaje, ¿no? Si están ahí los recursos naturales, cuando las culturas originarias del continente hablan más bien de las bondades de la creación, ¿no? No están ahí para nosotros, están ahí para deleitar a Dios, para alabar a Dios. Entonces, creo que ahí es donde está nuestro reto y una tarea para quien lo quiera considerar. Gracias. Muy bien, si gustan, leemos las que están en el chat. Está bien. Antonino Cepeda dice, ¿tiene que ver el nombre de Yahvé con allá, viviente, y por tanto la divinización de todo lo creado? Por una parte, igual al ser humano con los animales, pero hablas de lo singular, lo distinto. ¿La animalidad del ser humano posibilita la ética? Muchas gracias, te he seguido con mucho gusto.
Está bien difícil eso. Para empezar, creo que lo del tetragrama o lo que se conoce como nombre sagrado, que yo no sé si sea un nombre realmente, ¿no? Más bien, en lo personal me resisto a hablar de un nombre. Pero sí, hay dos posibilidades, ¿no? De que derive del verbo hayá con G, que sería ser, existir, estar, y la otra hayá con het, donde sería vivir. No sé cuál de las dos posibilidades sea, pero sí creo que hay como una relación quizá etimológica, ¿no? Entre, vamos a llamar así, por lo pronto, ¿no? Los nombres divinos y la vida que ha engendrado, que ha provocado, pero que además es una acción creadora que delega al ser humano. El padre Conrad hablaba ayer de que el humano es el vicario en esta labor creadora. Y hay un texto que ya no puse, pero Adán forma también a su hijo y lo forma a su imagen y a su semejanza, porque él en medio de su fragilidad y después de la expulsión y después de la caída y misericordia, ¿no? Como decía el padre Conrad, que ya el vestirlo ya es una... Y hay que ver también cuál es el simbolismo, ¿no? De que lo viste con hojas o se visten con hojas, cuál es la relación entre la vegetación y el ser humano. Entonces, no encuentro etimológicamente una respuesta así como muy concreta, porque en sí el tetragrama divino no tengo una certeza de cuál de los dos verbos pueda derivar o pueda estar relacionado. Y con respecto a la animalidad del ser humano, que sí creo que de repente se escucha fuerte, ¿no? Pero cuando he leído mucha literatura acerca de estos animal studies y del poshumanismo, y hay exegetas que están abordando también, no soy así el único, ¿no? Que está, sino que hay un libro que se llama leyendo la Biblia hebrea con el animal term, ¿no? Con el giro animal. Hay un libro que se llama La Biblia y el poshumanismo, en fin, y varios artículos, pues recientes, de algunos del 2020, algunos del 2019, que han tratado también de tener algunas cuestionantes acerca de eso. Pero sí creo que tiene cierta ética, ¿no? Porque ahora también, pues a lo mejor a algunos les espanta, ¿no? Que se hable de los derechos de los animales. Pero si consideramos como una animalidad común, hablar de animales humanos, hablar de animales no humanos, pues entonces va teniendo como sentido hablar, pues para empezar, del derecho de existir de los animales, ¿no? De todos. Porque luego también solemos hacer distinciones, y parte de los animal studies o de los estudios de los animales, pero con respecto al ser humano, es cómo el ser humano ha representado a los animales o qué han significado para él. ¿Por qué ahora matar una ballena es considerado un crimen, ¿no? Ecológico, pero en el siglo XIX era lo más común matar ballenas para adquirir su aceite, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido cambiando? Y actualmente, pues sí creo que la ética cristiana tiene mucho que aportar si entramos en diálogo con estas nuevas tendencias y con estos estudios actuales. Gracias. Continúo leyendo. El padre Francisco Suárez dice: gracias por tu investigación y exposición. Y Héctor Ubaldo dice: padre Gabriel, felicidades por tu conferencia. No sé si haya más preguntas, pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. Bueno, yo algo comentar, Gabriel. No Sí, sé si tengo... Carlos. Sí, mira, pues realmente me estoy un poquito sorprendido, ¿verdad? Porque pues no he leído mucho de esto, pues, de todos los términos estos nuevos pues de la... es que me saca de onda de lo que es el antropoceno, ¿verdad? Palabra que no había leído. No tengo mucha lectura últimamente. Pero sí me ha sorprendido un poquito lo que dices de como que si es una tendencia, si son intuiciones o son ideologías, y que se trata de responder a una ideología
o si esa intuición o una tendencia hacia pues una manera nueva de pensar y de entender el mundo y la vida, ¿verdad? Entiendo que, por ejemplo, ese término de la animalidad del hombre, pero al revés no se puede. La humanidad del animal, ¿verdad? O que el hombre pues es como si fuera igual que todos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estaría que el hombre es hecho a imagen y semejanza, ¿verdad? O por ejemplo, puedo entender que la madre tierra, ¿verdad? Pero por ejemplo, en un terremoto, pues se lleva todo el que está ahí, ¿verdad? Pues no hace distinción, ¿verdad? No se puede pensar la madre, voy a darle la madre a mis hijitos que viven ahí en Oaxaca, ¿verdad? Pues no. Entonces te digo, es así como pues un poquito en la parte de la imagen y semejanza, el Selem que decías, que aunque sí se ha centrado mucho el hombre como el centro, o en otras ocasiones Dios como el centro, pero también pues al final de cuentas quien hace todas las reflexiones somos nosotros. Los seres humanos son los que piensan, los que sienten, los que tienen espiritualidad, ¿verdad? Los animales o las plantas, pues no, ¿verdad? Puedo considerar a la rosa como mi hermana rosa o mi hermano el lobo, pero para él no soy su hermano, ¿verdad? Para la rosa no soy su hermano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nomás un comentario que estoy un poquito así destanteado, ¿verdad? Sí, no te preocupes, yo Claro, estoy igual. pues. Bueno, pero nada más puntualizar, yo no es una ideología, sino es una metodología cuando hablo de perspectivismo o cuando hablo de poshumanismo. Y lo que ellos dicen es, por ejemplo, para las culturas del Amazonas, pues sí se puede al revés. O sea, sí hablan de una humanidad del jaguar o de una humanidad del tapir, pero no quiere decir que eso es lo que nosotros tengamos que decir, sino mi idea es, puesto que hay diferentes maneras de ver la realidad, ¿cuál es la propiamente bíblica? O quizá habría que hablar en plural, ¿cuáles son las perspectivas bíblicas? Porque hay diferentes teologías también dentro de la Biblia, dentro de la unidad que da la historia de la salvación y el teocentrismo, hay pluralismo. Entonces, mi reto es tratar de encontrar esas perspectivas, por eso he hablado de un perspectivismo bíblico, ¿no? Porque necesitamos encontrar, creo que en la Biblia sí hay una singularidad del ser humano. ¿En qué consiste esa singularidad? ¿En qué consiste que seamos imagen y semejanza de Dios? Bueno, ahí está el reto. En eso voy, digo, no he concluido, ¿no? Sigo trabajando y sigo investigando. Gracias por los comentarios. Gracias, Gabriel. Pues parece que Hay una pregunta más en el chat. Dice Padre Marcos, excelente exposición, solamente una duda que brota desde este aporte. ¿Cómo hacer un sano equilibrio entre lo necesario, no antropomorfización de los animales, considerando lo esencial de la fe cristiana, de la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho hombre, humano? De antemano, gracias. pues ahí está el reto, ¿no? De hecho, en esta bibliografía de Viveiros de Castro y otros antropólogos perspectivistas hablan de que sí ha habido una antropomorfización, incluso no solamente de los animales, sino de Dios mismo, ¿no? Sí, de cómo nosotros hemos proyectado nuestra humanidad también en otros seres. Y entonces encontramos que los animales tenemos que ser como nosotros, ya hablamos de que el gato es ágil como no sé quién y que pues no tengo todavía una respuesta así muy concreta, sino que es algo que es todo, a mí se me está como abriendo un panorama, pero es demasiado amplio, ¿no? Entonces, como qué animal juegan, o qué papel juegan los animales en los sacrificios, por ejemplo. ¿Por qué estos animales no? ¿Por qué estos animales sí? Y creo entonces, para mí lo importante siempre es leer como la Biblia en su conjunto, su contexto canónico. No nos podemos quedar nada más con el Génesis capítulo 1 y capítulo 2 porque después sigue el 3. Porque cuando se habla de que el hombre es imagen y semejanza de Dios, sí, pero luego
cae en pecado también. O dominarás la tierra, dominarás los animales, pero de estos animales no puedes comer, o estos animales no puedes hacer, o de aquí no te metas con estos, ¿no? Entonces hay que leer siempre como en conjunto y pues bueno, creo que lo importante es entender eso como para mí si habría una conclusión es como en el perspectivismo bíblico, cuál es lo propio, cómo se relaciona en cada relato, yo creo que a ver si lo explico bien, pero para mí en los años 80 hubo un giro lingüístico, donde todo se explicaba desde el lenguaje, todo, ¿no? Desde los filósofos de Charles de Foucault, Jacques Derrida, Roland Barthes, todos estos hablaban de que fuera del lenguaje nada existe. Y como exégesis se compró ese giro. Entonces todo se explica desde el lenguaje, ¿no? Todo es símbolo, todo es simbólico, todo es significado, todo es significante. Bueno, yo digo, y no hay algo más, o sea, no podemos abordar la Biblia con otro, sin dejarlo lingüístico, ¿no? Pero por eso también me pareció tan interesante la exposición anterior de Héctor, ¿no? Porque partimos del texto, analizamos el texto, pero no nos podemos quedar ahí, porque entonces la palabra de Dios es más viva, ¿no? Que es viva, entonces hay que acercarnos y preguntarles cosas que para nosotros tengan sentido. Entonces, para mí hay que trascender ya el giro lingüístico y buscar nuevos giros, nuevos acercamientos, porque finalmente la exégesis siempre se va a nutrir de las metodologías que nos van brindando también filósofos, pensadores, ¿no? Es imposible una exégesis así de cero, totalmente objetiva, eso no existe. Nos ayudamos de herramientas que nos van proporcionando las ciencias sociales. Esta es una, a lo mejor a alguien le interesa, a lo mejor a alguien no, entonces es simplemente compartir algo que a mí en lo personal ahorita me está ayudando y bueno, a quien le interese, pues le comparto con gusto bibliografía. Raúl, ¿querías decir algo? Adelante, padre Raúl. Mira, quería, Gabriel, felicitarte. Estoy yo en un ambiente, estoy en Uruapan, por lo tanto en el centro de la zona purépecha, y me doy cuenta de mucho de lo que tú has hablado. Creo yo que también falta ver el aspecto, pues no solamente, digamos, del ser, de los animales, sino también el meterse un poquito más a lo que ellos pensaban de Dios. Porque aquí lo que uno nota en lo superficial que observa con los purépechas es que es central para ellos esto. Y de allí ven todo lo demás. Me refiero, vuelvo a decirte, felicito tu apertura, que nos hayas hecho llamar la atención sobre este aspecto, digamos, animalesco en el sentido no peyorífico de la palabra, sino tener atención a la creación. ¿Qué significa la creación? Lo mismo un poco lo del tiempo, que me fijé que no era el objeto tuyo. Mañana yo voy a intentar hacer algo del tiempo. También es otro aspecto importante. Y otro, el relativismo, que no salió por allí de ninguna manera de muchas de las afirmaciones. Pero lo demás, te felicito. Creo que desde que te vi yo como alumno, te veía capacidad de ponerte preguntas. Y yo creo que eso es lo mejor. Te has hecho preguntas y nos has hecho preguntas. Te felicito en todo, Gabriel. Gracias, Padre Duarte. Pues un privilegio recibir también su retroalimentación y yo espero con mucha ansia también la exposición de mañana sobre la cosmología semita hebreana. Muchas gracias. Y sí, pues finalmente yo creo que las culturas... México es un país rico en pluralidad y a veces creo que nos ha hecho algo de daño recibir una formación tan rígida, europea, blanca, masculina, porque entonces todo lo que no suena con eso que nos enseñaron nos suena a mito, a superstición y lo denigramos y lo desdeñamos cuando hay que abrir nuestro horizonte a nuevas, a otras maneras de ver la realidad, a cómo estos grupos ven la realidad y además reconocer la pluralidad dentro de nuestros grupos indígenas, ¿no? Hablamos de los indígenas como si fueran uno solo, como si
el maya pensara igual que el tarahumara o que el rarámuri. En fin, hay que estar abiertos y también reconocer, apreciar y valorar estas cosmovisiones también que ellos tienen y no simplemente despreciarlas como algo supersticioso o incluso idolátrico, ¿no? Sino ver cuál es la sabiduría que está en estos saberes distintos. Gracias, Padre Eduardo. Padre Estanislao tenía mano levantada. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Gabriel. Solo agradecerte la exposición y, como el Padre Duarte decía, todas las preguntas que nos has hecho generar, y siempre aprendemos mucho de ti. Es una riqueza y estoy agradecido por escucharte esta mañana, esta tarde. Y bueno, solo compartirte una intuición en esta perspectiva de la lectura teocéntrica, donde el problema del mal pues encuentra una respuesta, ¿no? En el reconocimiento de la creaturalidad. Ya ves pues en Job, en Jonás, y me parece que la intuición va por bueno, una más, ¿no? Un aspecto más que podría colaborar, está en esa pregunta que ya hemos hecho del lugar y del rol del hombre en la creación. Pues así, ¿no? Respondiendo la eterna pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Porque pues sí nos has hecho remover una intuición, me parece que profunda, ¿no? Cuando lleguemos al cielo y podamos mirar las cosas como Dios las ve, todo cambiará. Pero San Pablo dice, pues sabemos que la creación entera a una sola gime con dolores, sufre. Y este tiempo que vivimos, pues es un tiempo importante para reflexionar en este campo pues, del sufrimiento, de la moralidad y del rol que el ser humano pues ha de tener, ¿no? en la creación. Pero gracias, te agradezco en verdad. No, muchas gracias a ti por el comentario y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Es como un reto es empezar ya a ver la redención también como algo más, no centrado solamente en el ser humano, sino, claro, el ser humano con un lugar único, ¿no? Especial, digamos, pero es una redención cósmica, ¿no? Quizá habrá que empezar a leer un poco más a Teilhard de Chardin y a otros teólogos que sí han abordado este tema. Gracias, Padre. Tenemos una pregunta más en el chat de la hermana Rosario Rangel. Dice, si todos somos humanos creados iguales, hombres y animales, para ellos cabe redención cristiana, ¿cómo la concebimos? Pues gozamos de todos los beneficios de parte de Dios. No sé si la palabra y creados iguales sea como la más adecuada, ¿no? Porque sí hay una singularidad del ser humano, pero sí compartimos también, compartimos el basar, compartimos el ruach, compartimos el nefesh, compartimos esto que a veces en los estudios bíblicos yo creo que está demasiado, como si solamente el ser humano tuviera estas características, cuando creo que yo he puesto algunos ejemplos de textos, pero hay muchos más donde también esto se extiende a todos. Pero la redención cristiana es lo que yo hablaba, ¿no? Apenas el año pasado sacó la Comisión Episcopal de Biblia, no sé si me puede ayudar el padre Antonino o alguien, donde me tocó a mí también escribir algunos capítulos de ese libro que ayuda al plan global de pastoral como una explicación, y el padre Conrad tiene una intervención donde habla de la redención cósmica, algo así, ¿no? Entonces, quizá quien nos pueda echar la mano un poquito más acerca del papel que juegan todas las criaturas en la redención de la creación, nos puede ayudar a leer ese pequeño capítulo que escribió el padre Conrad ahí en ese lugar. Por eso más bien le paso la bolita a él, porque ya escribió algo y como que lo escribió muy bien, así que él lo puede explicar mucho mejor. Pues muy bien, muchas gracias Gabriel por tus aportaciones y por esta exposición sin duda brillante que ha generado pues muchas preguntas y mucho interés.
Le recordamos que con esta conferencia terminamos la jornada de hoy y mañana, Dios mediante, nos volvemos a encontrar a las 9:30 de la mañana. Recuerden que en el grupo de WhatsApp, ahí les mandamos la clave, les mandamos las indicaciones, y si alguien tiene algún problema de conexión, ahí mismo aparece un teléfono para que les podamos auxiliar. Gracias a todos y continuamos, Dios mediante, el día de mañana. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.